Eh, Y estamos de vuelta, ¿se parece? Soy Asazas otra vez y estoy otra vez también con Kaede y con Fliat y otra vez con el mismo juego. Nada cambia, la vida no cambia en Speed Gaming Español. Pero, ¿qué tal? Hello. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, me llamo Kaede Rukawa, vivo en Randang. No, a ver. Eh, Vamos a ver Celeste, otra Ay. vez. Esta vez las caras C, las Challengers, Ujú. por parte de Liat. Y bueno, poco más. Sí, sí. Sí. Un poco explicación de esta run. Como decíamos en la run anterior, hay maneras de desbloquear versiones más difíciles de los niveles base del juego. Son las caras B. Pues bien, después de superar todas las caras B y de conseguir X coleccionables y de pasar bastantes cosas del juego, hay posibilidad de desbloquear versiones todavía más difíciles, son caras C, que son niveles muy cortos, de 3 pantallas cada uno, pero Correcto. que contienen algunos de los desafíos más difíciles del juego, al menos antes de que saliese el último DLC, Farewell. Sí. Sí, básicamente sería completar caras A y B todas, incluida capítulo 8. Porque el capítulo 7C te pide todos los corazones de los demás niveles, incluidos los de las caras C. Entonces, una vez te pasas los capítulos A y B, te sale un mensajito diciendo felicidades, vas muy bien, aquí tienes las caras C, un challenge más. Sí, Y sí, 3 pantallas por nivel. ¿Ya ya quieren que empiece? Sí, Cuando cuando quieras. quieras. Muy bien. Muy bien. Aquí, eh, pues, antes de iniciar, lo que hacemos es poner un cheat code para poder desbloquear todo en los, para desbloquear todos los niveles. Y esto se hace precisamente para que, pues, la partida sea desde cero y que podamos jugar los seasides. Trampas. Sí, básicamente necesitas activar el debug mode desde uno de los archivos del juego, el cual también te permite cambiar los controles, el cual también te permite configurar el demo dash. No, de hecho, esa es otra cosa, es diferente. Los devs mismos pusieron un dev code similar al Konami Code. Ah, sí, sí, es verdad, cierto. Claro, yo estaba hablando del debug mode, no hace falta debug Sí, mode, es sí. verdad. Hay un código secreto entrando en la parte del coche, cierto, cierto. Bueno, ahí Y tenemos la primera ese, pantalla. sí, No sé. es el nivel uno. Como vemos en estos niveles que hay muchos pinchos y poco suelo. Mm, Sí, de hecho, Y ahorita porque estoy en ronda de exhibición los estoy haciendo en orden, pero realmente no es necesario hacerlos en orden. Puedes hacer, digamos, el 5 primero, después el 7, después el 8 y así. Y pues no es necesario hacerlos en orden. Simplemente lo estoy haciendo en orden porque pues es Vamos a exhibición. tener atención un al tick. pequeño skip. Oh Nice. boy. Es más complicado de lo que parece, haciendo un neutral ahí si no me equivoco. Eh, Bueno, neutral, un wall jump normal, pero es bastante tight. Sí, pues eso nos lo permite más saltar difícil, todos los interruptores del nivel. sí, lo más difícil es eh, hacer el jump diagonal sin que me pegue en la pared. Sí, realmente, sí, 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 sí. Bueno, en general es bastante complicado. Sí, sí, o sea, todo es difícil, pero ya después de tanto tiempo de práctica, Sí, lo normal. Sí. Suele pasar con algunas cosas. Comentando todos Tengo que estos girar. niveles, por cierto, Nice. comentando sobre la música que no hemos mencionado en la RAM principal. Este juego tiene una soundtrack que ha sido bastante
O sea, que es bastante adorada por en general el mundo de videojuegos. Shoutouts a Lena Raine, compositora de este juego. Y cada Sí. una de las caras B y C de este juego tienen también un set de remixes de las canciones de los niveles principales. Así que buen esfuerzo por esa parte. Disfrutad de esta maravillosa, el 4B, 4C. De lo poco que se Lo pueden poco que disfrutar. dura. Sí, porque las caras C duran muy poquito, entonces donde más los disfrutas son en las caras Caras B. Sí. Pues todos los niveles C, de excepción de algunos, suelen durar sin morir ni nada, 1 minuto o por ahí. 1 minuto y poco. Depende del nivel. No, solo hay que morir más y escuchas la música más. Capa. Y esa última parte me parece bastante asquerosa, pero uff, nice. Sí, ya después de cierto tiempo de práctica ya te acostumbras. Sí. Tema del viento. Igual siempre terminas fallando, pero Sí, o sea, una vez que lo juegas ya. Realmente. y aquí van a haber más wall bounces. Bueno, creo que nada más uno. Pero pues ahí Sí, esta parte. Estamos ya, por cierto, en el ecuador de la run. Esta parte es bastante. Bastante tight, aunque no parezca. Era complicado realmente el tema de los wall bounces en la primera de 5C. Así que bastante bien. Aunque bueno, lo más difícil aún está por llegar. En cuanto no, al... para mí lo más difícil era Celestial Resort y ya lo Nice. pasé a la primera. Mm. Entonces ya con eso me voy bien. Ya hay Otro- bastante nice el wall bounce ahí para ahorrar tiempo. Llegando al corazón. Easy game. Sí, se ahorra una fracción de segundo, pero cualquier tiempo ganado es bienvenido. Sí. Y aquí normalmente se usa el joystick, pero como ya había comentado antes, como a mi control le gusta manejarse solo, pues prefiero usar el D-pad. Me recuerdas a mí cuando empecé con un mando de Play 3 y que no me iba el joystick y me tuve que acostumbrar a hacerlo solo con D-pad. Lo tenía roto. Es más fácil, dejando que el juego se pase solo. Y aquí el skip. Nice. Bueno, ese es un Se skip rompería menor más. porque luego hay otro mucho más difícil que ya he intentado y nada más no me sale. Sí, pero bueno, ahorra tiempo, así que esto ya depende del que esté jugando. Y otro más. Muy buena. Nice. Y ahorita el timer se va a poner rojo, pero es porque es RTA. Estamos en una exhibición. Ajá. Quedan 2 niveles nada más. También son los 2 más complicados, al menos de manera casual. Sí, Sí, yo estos personalmente, de forma casual, me parece más complicado. A ver, depende. 7C, la última pantalla, sobre todo 8C, la última pantalla es que se la rifaría entre esas dos. de hecho aquí estoy fallando mucho cuando no debería. Ahí está. De hecho esa es la parte más fácil Pero del lado 7C. también hay que tener en cuenta que no estás en la tranquilidad de tu streaming y no en una maratón. O sea que Sí, tampoco de hecho pasa. no se nota ahorita, pero estoy temblando. Speed Game español da miedo. El chat está juzgando. Me da miedo el encargado llamado Rete. Un saludo. Tenemos un wall bounce bastante tight ahí en ese bloque enano. Y ¿Cómo? este laberinto de pinchos aquí al final. Esta es una pantalla muy Nice. larga y muy bien superada en el intento. Por muy fácil que parezca, esa última zona es demoledora.
no tienes checkpoints, no tienes suelo, y si mueres es a empezar desde el principio de la última pantalla, o sea que bastante nice este first try. Y nos queda solamente 8C, que como comentábamos antes es donde el juego te enseña cómo hacer hyperdash. Este es un nivel bonus, como vemos ahí, conseguir un porrón de corazones que son coleccionables extra para avanzar. Y ahí Sí. es donde el juego Ahí te el enseña pájaro. el hyperdash. Sí, yo aquí me esforcé mucho para conseguir todos los corazones en esta run, ¿no? Al menos el juego te recompensa, hace el truco, te pone una etiqueta de has hecho trampas en el file select. Sí. Un saludo a Red Kitsune, que no se pasa este nivel ni en 5 horas. Saludito. Fun fact, la primera vez que vi de este juego fue en este nivel y fue por esto que me compré el juego. Creo que tardé menos en este que en 7C. Sí, el 7C es mucho más difícil que el 8C. Mm. Yo también me Yo tardé menos personalmente, la primera el vez. juego me lo compré porque primero lo jugué pirata, lo siento, pero No hagan caso de eso, señores de Twitch, aquí somos gente legal. lo compré porque no Y tenía tiempo. el pequeño shortcut de Le Mendoza. hice restart en lugar de... Y ahí pausa. está el time. Nice. Bordado. Y GG. Bordado. Eso, ninguno de estos niveles es para nada fácil, pero al mismo tiempo yo recomiendo a todo que no haya jugado esto, que lo juegue y que intente llegar a estos niveles. Realmente pueden ser difíciles. Pasar uno directamente. Pues Que mira, se intente pasar uno. no fue PB por como 15 segundos. Wow. Y Pero- encima hablando, o sea, bastante nice. Ajá, mi PB es como de 6:33. 6:33, 6:35. Está bastante bien. Ajá, entonces, pero para hacer una run de exhibición estuvo bastante bien, considerando que la mayoría de mis runs duran alrededor de 10 minutos. Pues bastante Sí. nice. Solamente 10 muertes. Ajá, Tuve esas muertes, al intentar esto tuve 10 muertes en los primeros 10 segundos de jugar el primer nivel. yo también, yo también, ¿Quién no? pero ya con mucha práctica se logra. Sí, sobre todo en estos niveles que tienes cero margen realmente. Ujú. Bueno, hasta aquí el bloque celeste. Sí, Hasta aquí Celeste y lo que decíamos, espero que hayáis disfrutado de estas dos fantásticas runs y como comentábamos, habrá mucho más Celeste en Speed Gaming Español de cara al futuro dentro de unas semanas, así que estad atentos a eventos del canal si os ha gustado lo que habéis visto. Y nos Sí, dirigimos para el que perdona. esté interesado, última cosa, de márgenes hasta... dadme 10 segundos. Hasta el día 10 de enero las inscripciones y empezaríamos el día 18 si no pasa nada raro. Ahí lo tenéis. ahí Abierto tenéis para los todo el mundo. sí. Importante. Todo al que le guste es bienvenido. Y con esto daremos paso ya a la última run de esta maratón de invierno. Speed Game Español será carrera de Super Mario Bros. 3 Wordless entre Ibuba y Only Money Not Talent. Vale. Pues que se diviertan Saludo. con... Así que estará comentando tu mejor amigo, por cierto, Kai de Green Mark. Tenías que habernos visto comentar ayer Aliento de Paz. Bueno, vaya dúo. En fin. Un saludo, gente. Vale, hasta luego. Que se diviertan con Super Hasta Mario. luego.